Muy buenos días, queridos estudiantes de sexto grado del Colegio Claretiano. Nuevamente los saluda con mucho cariño su profesora Lourdes Cuenca del curso de comunicación. Y la presente clase es para poder repasar y hacer una retroalimentación de los temas que hemos aprendido a la fecha. Los temas que he escogido para este repaso es la redacción y reconocimiento de las ideas, así como los temas. Además, también identificar las concurrencias vocálicas en una palabra, aplicación de las reglas de tildación y la identificación de los elementos de la comunicación. Atentos. Muy bien. En esta primera lámina tenemos información acerca de cómo reconocer una idea principal al leer un texto. En primer lugar, chicos, que te quede claro, que les quede claro, de que la idea principal va a tener como punto base la concentración de la parte central o esencial de esa lectura o de ese texto oral. ¿Correcto? Esta idea principal la puedes encontrar al inicio, en el medio o al final del texto. Además de estas ideas principales, se desprenden las ideas secundarias. ¿En qué sentido? En que las ideas secundarias son otros temas que no son los esenciales, que amplían y dan más detalle a la información principal. Respecto a los temas, el tema principal se extrae de la idea principal, una relación, una íntima relación. Lo mismo pasa con los temas secundarios, o también llamados subtemas. Estos se extraen de las ideas secundarias. ¿Sí? Cuando he estado revisando algunos esquemas que me enviaron por CIEWeb, observé algunos casos de redacción de las ideas que plantearon en su esquema de llaves. Es importante que, por favor, tengas en cuenta que una idea se redacta como una oración, ¿sí? Tiene que tener un verbo principal. En cambio, un tema se redacta como una frase nominal, ¿correcto? Bien. Veamos los ejemplos que tenemos en esta lámina. ¿Cómo se redacta una idea? Repito, como una oración. Entonces tenemos acá, Aquiles se encolerizó 2 veces, tomando en cuenta el texto literario que ya hemos leído anteriormente, la Ilíada. Briseida se enamoró de Aquiles. Vemos acá el verbo principal. Punto final porque es una oración. Héctor fue asesinado en manos de Aquiles. Acá también tenemos un verbo principal que está constituido por una perífrasis verbal, 2 verbos, ¿sí? Pero que el verbo principal es obviamente asesinado. En cambio, los temas observen cómo se redactan. La cólera de Aquiles. Si mi idea principal es Aquiles se encolerizó 2 veces, mi tema lo redacto de la siguiente manera. La cólera de Aquiles. Determinante, sustantivo, preposición y un sustantivo más. No tenemos acá verbo. Acá. Idea principal. Briseida se enamoró de Aquiles. Desprendo mi tema de esta segunda idea y el tema será el amor de Briseida. ¿Correcto? Y en esta tercera oración o idea, Héctor fue asesinado en manos de Aquiles, desprendo un tema y este tema se redactaría de la siguiente manera. La muerte de... ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, vas a sacar tu libro de comunicación, ponle si quieres pausa al video, saca tu libro de comunicación y vamos a empezar a verificar las respuestas que has dado a las actividades que se te asignaron de las semanas anteriores. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a la página 210 y 211. Bien. Si ya lo tienes, el cuaderno, el libro de comunicación a la mano, repito,
abre la página 210 y 211. En esta página, después de la explicación teórica, tú practicaste el reconocimiento de la idea principal y la idea secundaria. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Del primer párrafo, la idea sería el deporte brinda distintos beneficios. Y del segundo párrafo, la felicidad producida por el deporte tiene una explicación científica. Lo importante es que esto haya sido redactado como oración. Si lo has redactado como un tema, por favor, corrígelo. Si lo has redactado como oración y tiene el mismo marco o un contenido muy similar, es correcto. No necesariamente tienes que haberlo redactado tal como figura en el cuadro ya resuelto. Bueno, continuamos. Más abajo dice, escribe las ideas secundarias de cada párrafo. Bien, las ideas secundarias las que aportan más información y detallan y complementan la idea principal. Entonces, en el primer párrafo se propone lo siguiente. El deporte reduce el estrés y la ansiedad. El deporte produce sensación de alegría. Mira, fíjate si está similar, si la redacción corresponde a una idea. Si crees conveniente corregirlo, corrígelo. En el segundo párrafo, la propuesta sería la glándula pituitaria produce endorfinas. Estas provocan sensación de placer y energía. Verifica, por favor, cuál ha sido tu respuesta. ¿Sí? Y si crees conveniente corregir, corrige. En la siguiente página tenemos también un texto. Nos piden leer el texto y realizar las actividades propuestas. Luego, por párrafos, plantear ideas. Bien, entonces lo que has debido hacer acá es subrayar, ¿sí? Y luego responder o completar los cuadros del lado derecho. Entonces acá vemos que en el primer párrafo se subrayó, en el plan bicentenario se definen 6 ejes estratégicos. En el segundo párrafo, al inicio de este documento se realiza un diagnóstico sobre el crecimiento económico sostenido del Perú. Y en el último párrafo, sin embargo, el Perú enfrenta retos de cara al bicentenario de su independencia. Muy bien. Y acá has colocado palabras clave a partir de estas ideas principales. Palabras clave que te van a ayudar además a poder realizar un esquema. El esquema que tenías que haber completado luego, en la parte 3. Bien. En este esquema se pide, lee la idea principal de un posible párrafo. Con ayuda de un compañero, escribe 2 ideas secundarias que la complementen o amplíen. Luego redacten el párrafo en su cuaderno. Bien, sabemos que tienes que adaptarlo a la situación. Con la ayuda de un compañero no, porque obviamente no estás en el salón. Pero has debido resolverlo tú o de repente con la guía de tu papá o alguna persona mayor en casa que te esté apoyando. La idea principal, la tecnología ayuda a los estudiantes a estudiar. De esta idea principal, nosotros podemos extraer o desprender ideas secundarias que complementan información. Entonces, la idea secundaria 1 que se propone sería la tecnología contribuye con la educación y la idea secundaria 2 sería la tecnología permite aprender por medio de computadoras. Repito, si lo que tú has propuesto tiene relación y está correcta la forma de cómo se redacta una idea, colócate un check. Si ves que la relación es mínima o no hay relación, corrígelo, por favor. Entonces, a partir de ello, sí es importante que completes el cuadro de autoevaluación y respondas las preguntas simplemente con un check. ¿Identifique las ideas principales y secundarias de los textos presentados? Sí o no. Si la respuesta es no, entonces tienes que seguir practicando.
Escribir las ideas secundarias para desarrollar una idea principal. Tú ya tienes que evaluar si es sí o es no. Redacte un párrafo considerando la idea principal y secundarias. También tú, por favor, coloca el check según cuál ha sido tu trabajo. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos la resolución de las actividades que corresponden a idea principal e ideas secundarias. Yo estoy segurísima de que te fue muy bien y ahora que has verificado tus respuestas, debes estar contento porque has podido comprobar cuánto de información has podido retener. Continuamos. El siguiente tema que vamos a repasar es concurrencia vocálica. Ya se había explicado anteriormente que la concurrencia vocálica es la reunión de varias vocales en una palabra. Es importante aprenderse las secuencias vocálicas de cada tipo de concurrencia para poder decidir si se separa o no se separa esa sílaba, porque esto va a ser básico para cuando se apliquen las reglas de tildación. Entonces tenemos el dictongo, el triptongo, el hiato simple y el hiato acentual. Vamos a recordar la secuencia vocálica del dictongo. Vocal abierta, vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferentes. En el caso del triptongo, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Entonces, ejemplos de dictongo, ay, re, dos sílabas, ¿sí? Porque no podemos separar a de i, ya que corresponde a una vocal abierta y una vocal cerrada. Ma, nuel, dos sílabas, ya que no podemos separar la u de la e porque corresponde a una vocal cerrada y una vocal abierta. Y tenemos la última palabra, cuidado, tres sílabas, en donde la sílaba cui tiene una vocal cerrada y otra vocal cerrada, pero que ambas son diferentes, por lo tanto es un diptongo y no lo puedo separar. En el caso del triptongo, vamos a tener tres vocales reunidas. Tenemos la palabra a, b, i, weis. En la sílaba weis vamos a considerar a la u con diéresis como vocal porque suena como vocal. Weis. No es el dígrafo que corresponde a g de guerra. No es dígrafo. Sí suena como vocal. ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo te colocaran la palabra quién, el dígrafo Q, I, E, N, no lo consideres como diptongo, porque esa U que figura allí corresponde al dígrafo de la Q, no es una vocal. ¿Correcto? No te vayas a equivocar y no vayas a pensar que ahí hay tres vocales juntas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Para añadir más información de lo que dije hace un ratito, por ejemplo, también en la palabra sigue. En la palabra sigue, esa U no suena como vocal, por lo tanto no la vayas a considerar tampoco como un dictongo. Y en el caso de la palabra quién, no vayas a pensar que es un triptongo. Para empezar, no tiene la secuencia vocálica porque la secuencia vocálica es vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Pero además, esa U corresponde a dígrafo. Por lo tanto, en quién lo que yo tengo es un diptongo. ¿Sí? Porque se une la I, que es vocal cerrada, con la E, que es vocal abierta. ¿Quién? No puedo separar. Corresponde a un monosílabo. Continuando entonces con las concurrencias vocálicas que sí se pueden separar, tenemos el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple va a tener como secuencia vocálica la vocal abierta más la vocal abierta, o dos vocales cerradas juntas pero iguales. Y el hiato acentual tiene vocal cerrada con tilde más vocal abierta, y vocal abierta más vocal cerrada con tilde, simplemente viceversa. Tenemos también allí los ejemplos. En el caso del hiato simple tenemos el ejemplo con la palabra Saavedra. Separamos esas dos A que estaban juntas porque la regla me indica que cuando tenemos dos vocales abiertas juntas las tenemos que separar.
Otro ejemplo es en la palabra caen, por ejemplo. Separamos la A de la E porque son dos vocales abiertas. Y en el caso del hiato acentual, vamos a tener una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta o viceversa. Entonces, si tenemos la palabra Raúl, la separamos porque tenemos una vocal abierta que es la A y la vocal cerrada que es la U, pero con tilde. Y la regla nos indica que la tenemos que separar. Y en el caso de sabía, igual tenemos tres sílabas, sa, bi, a. Separamos la vocal cerrada con tilde, que es la I, de la vocal abierta, que es la A. Bien. Entonces, para eso ustedes también ensayaron, después de haber entendido la teoría, respondiendo actividades de las páginas que corresponden a la 46 y a la 47, en donde habían ejercicios acerca del reconocimiento del dictongo y el hiato. Vamos a ver las respuestas. Bien, tenemos entonces en la página 46 un cuadrito en donde tenías tú que separar en sílabas, posteriormente colocar una sigla, una palabra inicial para poder identificar si era aguda, si era grave, si era esdrújula. Luego teníamos que determinar si era hiato o dictongo y al final si se colocaba la tilde o no. Entonces, en el cuadrito ya está la resolución correcta. Por favor, compara tus respuestas y si ves que hay algo diferente, simplemente corrígelo y así también sigues aprendiendo. De las correcciones uno también aprende. De la práctica, más todavía. En la página 47 también tenemos otros ejercicios, ¿sí? Teníamos en el ejercicio 2 marcar las palabras que deben llevar tilde por presentar hiato acentual. Entonces tenemos allí las palabras reímos y la palabra egoísta. ¿Sí? También tenemos en el ejercicio 3, había que pegar unas figuritas que están al final de tu libro, en donde corresponda según los casilleros, ¿no? Entonces, acordeón lleva tilde porque es aguda. Claro, porque las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal y además las reconocemos porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Teatro no lleva tilde porque es grave y además termina en vocal. Claro, las palabras graves, la mayor fuerza de voz la tienen en la penúltima sílaba. Y no llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Y la última palabra, grúa, lleva tilde porque la vocal cerrada es tónica. Ahí tenemos un caso de hiato acentual. ¿Sí? Muy bien. Luego había que explicar en el punto 4 por qué esas parejas, una palabra lleva tilde y la otra no. Bien, tenemos entonces secretaria y secretaría. Secretaria no lleva tilde porque la sílaba tónica es la penúltima. Y secretaría lleva tilde porque la vocal cerrada es tónica. Tenemos ahí un hiato acentual. ¿Sí? Bien. Y en el caso de comercio y comercio, comercio no lleva tilde porque la sílaba tónica es la penúltima, ¿sí? Y es grave y no se debe tildar porque termina en vocal. Y comercio lleva tilde porque la sílaba tónica es la última. Termina en vocal, corresponde una aguda y la regla me dice que la debo tildar. Posteriormente hay un texto y dice que debes colocar la tilde en las palabras que la requieran, según las reglas de tildación. Por favor, también compara tus respuestas con esa resolución y corrige si fuera necesario. No te olvides llenar tu cuadrito de autoevaluación. Explique por qué las palabras con dictongo o hiato llevan o no tilde. Repito, expliqué por qué las palabras con dictongo o hiato llevan o no tilde. Entonces tú tienes que responder nunca, a veces o siempre. Lo ideal es que des un check a siempre.
Apliqué las reglas generales de tildación y el hiato acentual para tildar palabras con diptongo o hiato. Entonces, tú debes allí darle un check a lo que corresponda según tu desempeño. Vamos ahora a recordar las reglas de tildación. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que las palabras se clasifican según el acento en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero vamos acá a tener en cuenta solamente las agudas, graves y esdrújulas. En las agudas, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, en las graves en la penúltima sílaba y en las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. ¿Cuándo voy a tildar las agudas? Cuando terminan en N, S o vocal. Cuando voy a tildar las graves, cuando terminan en cualquier consonante excepto en N, S o vocal. Y cuando voy a tildar las esdrújulas, siempre. Entonces tenemos en la parte inferior del cuadrito unos ejemplos que corresponden a cada una de estas clases de palabras. Tenemos la palabra pared, que es una palabra aguda, pero que no se tilda porque termina en D. Sin embargo, dominó es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, pero la tildo porque termina en vocal. Salón, la tildo porque termina en N. Anís, la tildo porque termina en S. Todas ellas la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Respecto a las palabras graves que se proponen en el ejemplo, tenemos mochila, mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero no la voy a tildar porque termina en vocal. Cóndor, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y la voy a tildar porque termina en R. Fernández, la voy a tildar porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima, pero sobre todo porque termina en Z. Césped, también lo tildo porque esa palabra grave termina en D. Y respecto a las palabras esdrújulas, ya sabemos que las palabras esdrújulas siempre deben tildarse. Entonces allí observas a palabras esdrújulas tildadas como teléfono, como pétalo, fantástico. Vamos ahora a la resolución de las actividades del libro de comunicación. Bien, los ejercicios acerca de regla de tildación figuran en las páginas 18 y 19. Dirígete a la página 18 y 19. Si gustas, puedes darle pausa a esta clase para que puedas ubicar las páginas. Muy bien. Tenemos entonces en la página 18 unos ejercicios de identificación. Había que pintar las palabras agudas y luego subrayar dónde se encontraba su sílaba tónica. Palabras agudas en ese cuadro son sartén, llegó, jamás, gratitud, atrás, amor, caracol, sutil. Todas ellas, la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero solamente se tildaron algunas respetando la regla de tildación de estas palabras. En el ejercicio 2 tenemos 3 gráficos. Los gráficos que corresponden a compás, audífono y reloj. Allí había que explicar por qué llevan o no tilde. Entonces, en compás, que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y termina en S, la explicación es que se tilda porque es una palabra aguda y termina en S. Respecto a la palabra audífono, es una palabra esdrújula, siempre se tilda. Y la palabra reloj no se tilda porque es aguda y no termina en N, S ni vocal. Luego tenemos en la pregunta 3 la clasificación de palabras, ¿no? Clasifica las palabras en el recuadro según su acentuación, luego aplica los pasos para colocar la tilde a las palabras que la requieren. Muy bien. Entonces,
Tenía simplemente que identificar qué tipo, qué clase de palabra era según el acento, si eran agudas, graves o esdrújulas, y escribirlas en el cuadro correspondiente. Por favor, verifica tu desarrollo de las actividades y corrige si es que fuera necesario. Bien, tómate tu tiempo, ponle la pausa y corrige. En la pregunta 4, había que completar las oraciones con palabras del tipo que se indica entre paréntesis. Por ejemplo, en la primera oración, Álvaro, ¿te apetece tomar un zumo de limón? ¿Por qué limón? Porque nos pedían que coloquemos o escribamos una palabra aguda. Entonces, limón se prestaba, ¿no? Limón, una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y termina en N. Por ejemplo, en la última oración incompleta nos piden una palabra grave. Pero además también nos piden al inicio una palabra esdrújula. Entonces, la oración incompleta era la palabra esdrújula, semana nos vamos de palabra grave. Entonces, acá se plantea la próxima semana nos vamos de paseo. Próxima es una palabra esdrújula, siempre se tilda, tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, perdón, en la antepenúltima sílaba, tras antepenúltima sílaba son las sobresdrújulas. Y en el caso de la palabra paseo, tenemos una palabra grave, ¿sí? La mayor fuerza de voz está en la sílaba C. Recuerda que allí hay 3 sílabas, pa, C, o. Concurrencia vocálica, 2 vocales abiertas se deben separar. Por lo tanto, la sílaba penúltima es la C, lleva la mayor fuerza de voz, es una palabra grave. Posteriormente hay un texto también que hay que leerlo y que colocar las tildes en las palabras que la requieran. Por favor, coteja lo que tú has resuelto con esta resolución y no te olvides completar el cuadro de autoevaluación. Muy bien, te felicito. Sé que estás entendiendo y sé que estás siguiendo la clase. También vimos la tildación diacrítica o tilde diferencial. ¿Por qué tilde diferencial? Porque justamente esto se aplica en palabras de una sílaba, aquellas palabras llamadas monosílabos. Generalmente los monosílabos no se deben tildar. La regla te dice que los monosílabos no se tildan, pero hay excepciones. Hay monosílabos que se deben tildar. ¿Por qué? Porque hay monosílabos que se escriben igual, son homónimos, pero los significados son diferentes. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Justamente con la tilde. Y esta tilde que diferencia se llama tilde diacrítica en monosílabos. Acá tenemos 4 ejemplos. En el primer cuadro, el rojito, tenemos la D sin tilde porque corresponde a una preposición. Y la D con tilde porque corresponde al verbo dar. Entonces, ¿cómo sería una oración con preposición de iremos de compra? No lo tildas. Pero si la oración en donde vamos a usar la palabra de corresponde el verbo, puede ser de la siguiente manera. Dile que te dé eso. Eso tienes que tildarlo, ¿correcto? Porque corresponde el verbo dar. En el ejemplo del cuadro verde tenemos ahora la palabra él. La palabra él con tilde corresponde al pronombre. La palabra él sin tilde corresponde a un artículo. Entonces, el ejemplo de él como pronombre sería él podrá salir los lunes. Ese él, como es pronombre, tienes que tildarlo para poder diferenciarlo del él que es artículo, que no se tilda. El sábado salen solo mujeres. Vamos al ejemplo del cuadro celeste. Tenemos ahora 2 monosílabos. C sin tilde, que corresponde a pronombre, y C con tilde, que corresponde al verbo ser. Entonces, ¿cómo usamos este C, que es el pronombre sin tilde? En esta oración se puede ver, se lo regalé. No le colocas la tilde porque es pronombre. En cambio, si tú dices, no sé qué hacer, debes colocar inmediatamente la tilde a ese monosílabo C porque corresponde al verbo saber.
Y en el último ejemplo tenemos a los monosílabos sí. El primer monosílabo tiene tilde porque corresponde a un adverbio de afirmación. El segundo monosílabo no tiene tilde porque corresponde a un condicional. Entonces las propuestas de oración serían, ella dijo sí, acepto, adverbio de afirmación. Y en el caso de condicional, vas si haces la tarea. Hay una condición para que pueda ir. Esa sí de condición no debe llevar tilde. Vamos ahora a cotejar tus ejercicios. Ahora corresponde las páginas 102 y 103, tilde diacrítica. Tómate tu tiempo, ubica las páginas y procede a hacer las correcciones si fuera necesario. Bien, entonces tenemos acá en la página 102 un primer ejercicio en donde debes escribir el monosílabo que reemplace las palabras destacadas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, señor, entregue el vuelto a sus clientes junto con sus boletas. Reemplazo entregue por el monosílabo de con tilde, corresponde el verbo dar. Hicimos todo el esfuerzo, pero nos faltó más tiempo. Hay que reemplazar ese pero por otro monosílabo. ¿Sí? Entonces ese monosílabo es más, pero más sin tilde, porque corresponde a una conjunción. Hicimos todo el esfuerzo, más nos faltó tiempo. Más nos faltó más tiempo. ¿Te das cuenta? El segundo más sí lleva tilde porque corresponde al adverbio de cantidad. En la oración, ella dijo con gran alegría, acepto en su boda. Hemos reemplazado acepto por sí. Adverbio de afirmación debe llevar tilde. Benjamín es un muchacho deportista. Reemplazamos el sustantivo Benjamín por el artículo no, por el pronombre, ¿sí? Por el pronombre personal y ese pronombre lleva tilde. Muy bien. Luego tenemos en el ejercicio 2, elaborar oraciones que contengan cada par de monosílabos propuestos, coloca la tilde donde corresponda. Entonces tenemos allí dos monosílabos, más con tilde y más sin tilde, y abajo tú con tilde y tú sin tilde. El más con tilde, repito, es un adverbio de cantidad. Y el más sin tilde corresponde a una conjunción. Por lo tanto, la oración que se ha planteado es pediré más, adverbio va con tilde, tiempo, más esta vez no me demoraré. Ese más segundo con sin tilde, porque corresponde a una conjunción, que equivale a pero. Y en la siguiente propuesta tenemos tú entregaste, ese tú con tilde porque corresponde a pronombre, tu cuaderno ayer. El segundo tú, como corresponde a un determinante, va a ir sin tilde. Tenemos más ejercicios en la siguiente página. Había que escoger las palabras del cuadro para completar las oraciones. Por favor, te pido que cotejes si hiciste bien la selección. Luego, en el ejercicio 4, había que subrayar las palabras monosílabas y explicar por qué llevan tilde en algunos casos y por qué en otros no. Entonces, tenemos, por ejemplo, el monosílabo mi lleva tilde porque en ese texto corresponde a un pronombre, para mí. Pero si el monosílabo de repente estaba sin tilde, era porque correspondía a un determinante. Por ejemplo, mi gorro. Recuerda que los determinantes siempre están al costado de un sustantivo. Y los pronombres siempre reemplazan a una persona o a algo. Muy bien. Más adelante tenemos un texto en donde había que revisar el empleo de la tilde diacrítica. ¿Sí? Entonces, había que corregir si era necesario o reescribirlo y luego explicarlo a otro equipo, pero en este caso tú se lo puedes explicar
de repente un familiar en casa. Y luego se transcribía abajo de manera correcta. Corrige también si es que fuera necesario. No te olvides completar el cuadrito de autoevaluación para que puedas saber cuánto has aprendido a partir de esas preguntas. Tómate tu tiempo para poder desarrollar los ejercicios. No te preocupes. Le colocas pausa simplemente a esta clase. Bien. Ya para finalizar, también vimos los elementos de la comunicación. Se explicó que una comunicación se lleva a cabo entre dos o más personas. Y siempre el mensaje va a partir de un elemento llamado emisor. Es donde se origina el mensaje. ¿Sí? Y luego ese mensaje viaja, 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 viaja hasta un elemento que se llama receptor. ¿Sí? ¿Quién es el que va a codificar, descodificar el mensaje que codificó el emisor? ¿Recuerdas que habíamos visto esas definiciones en la clase anterior? ¿Qué significa codificar? Utilizar el sistema de signos para poder elaborar un mensaje. Y descodificar es descifrar ese mensaje utilizando el mismo sistema de signos. Ahora, ¿qué es el código? El sistema de signos, en este caso el alfabeto, ¿sí? Nuestro idioma castellano. Si el emisor y el receptor no manejan el mismo sistema de signos, el mismo alfabeto, entonces no va a haber un entendimiento y la comunicación va a tener una interferencia. Y por lo tanto puede fracasar porque no se va a dar la retroalimentación. ¿No ves que ambos no se entienden porque manejan códigos diferentes, idiomas diferentes, lenguas diferentes? Pero no solamente eso puede truncar una comunicación o de alguna manera puede modificarla, sino también, por ejemplo, ruidos que pueden interferir en una comunicación, pueden cortarla, redundancias, cuando tenemos ciertos vicios del lenguaje, muletillas, utilizamos siempre la misma palabra, entonces también el léxico mínimo también contribuye para que a veces el mensaje no pueda ser entendible del todo. Pero si una persona maneja un vocabulario amplio, entonces esa persona se deja entender fácilmente por su receptor. Los filtros tienen que ver un poco con la expectativa que tienes tú del receptor o del emisor, ¿no? Sus actitudes, la manera como concibes tú al hablante también influye en cómo tú puedas descodificar el mensaje. De repente, si el mensaje te lo está dando una persona a la que quieres mucho, la decodificación de este mensaje es diferente que de repente te lo esté diciendo una persona que no te agrada mucho. Entonces eso se refiere con filtros. El canal tú ya sabes que es el medio por donde viaja ese mensaje. Mediante las ondas sonoras, mediante la oralidad, mediante un papel escrito, mediante el teléfono. Y el contexto es la situación de dónde, cómo está desarrollando esa conversación. ¿Sí? Y el referente, recuerda, es de lo que trata el mensaje, el punto real, el punto de la realidad. Habíamos visto anteriormente unos casos y se dejó para que tú desarrolles en tu cuaderno dos casos. El caso 3, que figura ya acá en pantalla, y el caso 4. ¿Sí? Esto lo he sacado también del libro de comunicación que ustedes están trabajando. Entonces, lo que tenías que haber hecho es leer esos diálogos, analizarlos y luego identificar los elementos de la comunicación. En el caso 3 tenemos entonces a unos niños que a uno de ellos que está hablando por teléfono. Cuando has hecho el análisis se ha determinado lo siguiente: el emisor sería el niño que llama por teléfono. El receptor es la persona que atiende la llamada. Es una suposición, ¿no? Ahí se sobreentiende que han atendido la llamada, que han contestado su pregunta o han escuchado su mensaje. Y el mensaje obviamente es lo que él está emitiendo. Bomberos, bomberos, se está quemando mi sombrero. El código, lengua castellana, el canal, el teléfono y el contexto, una casa, un juego de niños. Y el referente es una broma y pesada, ¿no? En el caso 4 tenemos también una situación
una situación aparentemente similar, pero que realmente no es así. Ahora tenemos a una señora que realmente está sufriendo una especie de susto, pánico, porque esa llama puede convertirse en un incendio. Entonces, la señora ha llamado, ella se convierte en la emisora y el receptor, no hay receptor, ¿no? Porque nadie atendió su llamada. Una grabación está repitiendo que en este momento nuestras líneas están ocupadas. El mensaje no se emitió porque ella simplemente está, por favor, contesten, contesten, pero al final no dijo nada, ¿no? Y el código es la lengua castellana, el canal es el teléfono y el contexto una casa. Se ve el inicio de un incendio. Y el referente es el pedido de ayuda que al final no se ejecutó porque no había una retroalimentación, había una interferencia de la comunicación. Muy bien, chicos, entonces, eso ha sido el repaso y la retroalimentación de los temas que hemos visto esta semana culminada. No te olvides seguir practicando y seguir repasando. Y atento a los mensajes de SEAWeb, porque por intermedio de esa plataforma te voy a enviar el formulario, el link del formulario que corresponde a la verificación de los aprendizajes de estos temas. Estoy segurísima que te va a ir muy bien. Pasa la próxima semana una linda semana santa, Jueves Santo y Viernes Santo, y Sábado de Gloria con tu familia. Reza mucho, agradece mucho, pide por el mundo y por la situación que se está viviendo, que Dios te va a escuchar. Te quiero mucho y te felicito por tu responsabilidad y por tus ganas de ser cada día mejor, porque ser claretiano es ser cada día mejor. Nos vemos, cuídate mucho. Adiós.